buenas tardes o buenas noches, dependiendo del uso horario en el que esté cada uno de ustedes. Bueno, la verdad que muchas gracias por permitirme estar y participar en INN 2020. La verdad es un placer y un orgullo estar aquí para poder charlar un poco sobre el futuro del trabajo y qué podemos aprender del sector científico y tecnológico. Muchas gracias a la Universidad del Pacífico, muchas gracias a Emprende UP y muchas gracias a todos los organizadores de INN 2020. Espero que disfruten de esta charla y al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Así que comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Básicamente, hay una idea central que se las voy a decir ya, y después entonces ya tenemos la idea central en la cabeza y vamos a ir siguiendo la presentación. La experiencia, y experiencia personal, porque tengo un background científico, indica que todo lo que estamos viendo en el mundo del trabajo en este momento, esto se empezó a vivir hace mucho tiempo atrás dentro del ambiente científico-tecnológico y en los sistemas de innovación. Y vamos a ver un poco, durante la charla, vamos a dar algunos datos y también les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Nos vamos a ir para atrás en el tiempo, 20 años nada más, alrededor del año 2000, 2002, por ahí, y vamos a ver qué es lo que podemos ver con respecto a algunos aspectos del sistema científico-tecnológico a nivel mundial, pero más que nada nos vamos a centrar en los trabajadores. Es decir, cómo trabajaba una persona en el ambiente científico-tecnológico hace 20 años. Y vamos a tratar de ver si hay alguna característica o algunas características que podemos trazar un paralelismo con el mercado laboral en el día de hoy. ¿Sí? 20 años después, ahora en el 2020. Bueno, comencemos entonces. La siguiente. Nosotros vemos, y ya lo van a repetir en muchas de las presentaciones aquí en el evento también, y ustedes saben seguramente que el mercado laboral, especialmente el futuro del trabajo, está condicionado o está condicionado con distintos factores que influencian en el desarrollo de este mercado laboral. Bien, hay especialmente cambios que se están dando cada vez de manera más rápida. Y estos cambios influyen de manera positiva o negativa en los trabajadores, en las tareas, en las actividades, en el día a día y en las habilidades que tienen que tener estos trabajadores para poder insertarse en este mercado laboral. Muchos cambios son. Y tenemos aquí en esta presentación un par de ellos. Cambios tecnológicos, especialmente inteligencia artificial, está cambiando la forma en que nosotros trabajamos y la forma en que nos relacionamos con los sistemas automatizados. El cambio climático es uno de los factores que influyen en el futuro del trabajo. La globalización, todos lo sabemos, es un proceso que viene ya desde hace décadas. Los cambios sociodemográficos también influyen en el futuro del mercado laboral, cuando vemos que las pirámides poblacionales empiezan a invertirse, en donde tenemos una masa de personas mayores de 65 años muy grande y creciente, mientras que tenemos menos cantidad de personas en edad para ser económicamente activos. También deberíamos redefinir un poco hasta qué edad uno está como una persona, ser considerada una persona económicamente activa, ¿no? Eso también está en discusión. Hay cambios a nivel de las personas. No es lo mismo, no son los mismos los intereses de una persona que hoy tiene 60 años que de una persona que tiene 20. ¿Sí? Ya la idea que tenía una persona hace mucho tiempo, por ejemplo, mi padre, mi madre, de entrar como objetivo, entrar a una empresa y hacer carrera en esa empresa y posiblemente terminar jubilándose en esa misma empresa después de ciertos pasos de ascenso de posiciones, eso ya no está en la cabeza de los chicos más jóvenes. Y no está en la cabeza de muchos de nosotros. ¿Sí? Entonces, hay cambios a nivel de las personas, cambios a nivel de lo que quieren aprender, cambios a nivel de cuáles son sus objetivos en términos de su carrera profesional. También hay cambios organizacionales. Los negocios ahora son distintos. Uno puede tener, estamos todos globalizados, así que uno puede fundar una empresa en Delaware, en Estados Unidos, hacer el desarrollo con materia gris en algún país latinoamericano, como Perú, con programadores en Perú, y después mandar a fabricar el producto en India, por ejemplo.
y el tener un mercado absolutamente global. Y no tiene que tener una gran estructura, sí tiene que tener muy buena conexión y colaboración con un montón de aliados para poder de esta manera llevar para adelante los, los, este, los emprendimientos. O sea que todos cambios que van afectando la forma de trabajar. ¿Sí? Así que veamos algunos desafíos que hacen, que resultan a partir de estos cambios. Porque cuando uno cambia, cuando el mercado cambia, hay personas que nos vamos a adaptar más rápidamente y otras personas que nos vamos a adaptar un poco más lentamente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Veamos, en este mundo global, ¿sí? Del mercado laboral global. Según la OIT, su reporte del año 2018, último reporte que tienen sobre estadísticas laborales mundiales, para el año 2030 necesitaríamos crear 344 millones de trabajos. ¿Sí? También tenemos que tratar de ver que hay una problemática que es el desempleo. ¿Sí? A nivel mundial están aproximadamente 5.5, 6% de la población económicamente activa que está desempleada. Eso sin contar lo que estamos aconteciendo en este momento con el tema de la pandemia, los lockdowns y todo con todo ese efecto que va a tener y está teniendo sobre la economía de todos los países. Entonces, desafíos: creación de empleo, baja del desempleo, ¿sí? Y un desafío muy grande, especialmente aquí en Latinoamérica, que es el empleo informal. ¿Sí? La siguiente, por favor. Tenemos más desafíos. ¿Sí? Vemos que la gente trabaja muchas horas. El 36%, más de un tercio de la gente a nivel mundial trabaja muchas horas, más de 48 horas semanales. Los salarios no están creciendo a un ritmo cada vez más creciente. Existe todavía una brecha muy grande salarial entre hombres y mujeres, ¿sí? Y hay una redistribución de la riqueza bastante desigual, ¿sí? Y hay otra brecha que es muy, muy importante en este momento en el mercado laboral, que dado que existe todo un proceso de transformación digital y tenemos solamente el 53% de la población a nivel mundial conectada a Internet de sus casas. Esto implica que hay un 46.4% de la población mundial que no tiene las mismas condiciones de igualdad de oportunidades para poder insertarse en el mercado laboral, justamente en este proceso de cambio tecnológico en donde la transformación digital y la digitalización de los procesos y las actividades se da en todas las ramas de actividad económica. Entonces, la siguiente. Veamos aquí, entonces, en Latinoamérica, me voy a centrar en el circulito rojo que vemos ahí, que es la tasa de desempleo en América del Sur en el año 2018. ¿Sí? Tercer cuarto del 2018. Tenemos un 10.3% de desempleo. Esto quiere decir que el 10% de la población económicamente activa está buscando trabajo y no lo consigue. Ahora, si nosotros miramos y hacemos encuestas a las empresas, vamos a ver que hay, por lo menos los datos que tengo de Argentina, y esto se ve en varios países, ¿sí? De hecho, en Perú tienen una muy buena encuesta sobre anticipación de habilidades, en donde dan cuenta que un porcentaje muy importante de empresas no consigue llenar los puestos de trabajo. Es decir, no consigue la persona para el puesto de trabajo. Pero, ¿cómo? Estamos diciendo que el 10% de la gente está desempleada, está buscando trabajo y no consigue. ¿Qué es lo que pasa? Los trabajos se necesitan, los puestos se necesitan para algunas actividades que necesitan ciertas habilidades que este 10% no tiene. Ahí tenemos un tema, la brecha de habilidades. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vemos que a nivel de Sudamérica tenemos un 10% y ahora, después de la pandemia, seguramente va a ser bastante más alto este porcentaje de empleo. Tenemos por un lado puestos de trabajo que no se pueden cubrir, por otro lado ciertas personas que no pueden conseguir empleo, y hay un toque ahí porque lo que se necesita, lo que se está demandando de habilidades quizás no es lo mismo que
tiene la gente para ofrecer. ¿Sí? Bien, la siguiente. Entonces, veamos un poco si esto mismo, esta tasa de desempleo, también se ve en los perfiles con formación científica, es decir, aquellas personas que han llegado a tener una formación con una carrera de grado científica y aquellos que incluso se han doctorado. Veamos algunas encuestas. La siguiente. Si vemos en Estados Unidos, circulito rojo, la tasa de desempleo de aquellos que tienen un doctorado es del 2,1%. Es decir, que estas personas tienen 5 veces menos desempleo que la población en general. ¿Sí? ¿Y esto por qué será? ¿Será porque es una encuesta de Estados Unidos? Veamos un dato más sudamericano. Encontré los resultados de una encuesta que se hizo en el 2013, la siguiente, aquí en Argentina, en donde vemos, esta es una noticia del diario, ¿sí? Que el 98% de las personas que tienen un doctorado, ¿sí? tienen trabajo. ¿Bien? Eso quiere decir que la tasa de desempleo también en Argentina, de los científicos, es de un 2% o menor. La siguiente, por favor. Cuando vemos dónde se insertan, vemos que principalmente un 52% se insertan en el mercado de investigación y desarrollo del Sistema Científico Nacional, pero después existe una cantidad de ramas de actividad en donde se insertan las personas que tienen formación científica que no necesariamente tienen que ver con el sistema científico tecnológico, sino que son personas que parecen estar capacitados para muchos puestos de trabajo en montones de ramas de actividad, tanto en el país como en el exterior. Es decir, que parece ser que si uno tiene una formación científica, tiene altas chances de tener un trabajo y tiene altas chances de que ese trabajo pueda ser en cualquier lado del mundo. ¿Sí? Entonces, la siguiente, por favor, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué rasgos distintivos tienen los perfiles de formación científica? ¿Por qué tienen menos desocupación la gente que ha tenido una formación científica? ¿Habrá algo que estuvieron haciendo bien, quizás? ¿O el conocimiento per se es lo único que hace que las empresas lo quieran, o que el Estado lo quiera, o que los centros de investigación lo quieran? Veamos, veamos. Para eso, la siguiente, les propongo como en la siguiente, por favor. Para eso les propongo un ejercicio. Tomamos la máquina del tiempo de Dark, que seguramente todos deben haber visto en este momento de aislamiento, seguramente vieron la serie, así que hacemos este viaje en el tiempo y nos vamos a la década del 2000. Y acá voy a hablar básicamente voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Y ya que estamos con el tema de desafíos del mercado laboral en el siglo XXI, en el año 2020, vamos a hablar de una científica, mujer. ¿Por qué? Porque así vamos sacando este estereotipo de que el científico es siempre hombre. ¿Sí? Bien, entonces, toda la presentación va a ser de la mano de una científica. Entonces, una científica en la década del 2000, ¿qué tenía como característica? Bueno, vamos a ver que tiene, primero, una formación sólida, pero sólida a nivel de base. Matemática sólida, lengua sólida, comprensión de textos sólidos. Algo que deberíamos tener asegurado desde la escuela primaria y secundaria. Bien, tienen conocimientos y habilidades duras, es decir, tienen conocimiento técnico. Algo que verdaderamente una empresa o el Estado o quien sea la institución diga, ah, usted sabe esto. Sí, perfecto. Pero lo más importante es que la formación que va teniendo esta científica es que empieza a tener o se refuerza durante su educación, tiene ciertas habilidades que son el pensamiento analítico, ¿sí? Pensamiento crítico, pensamiento científico, creatividad, porque tiene que inventar cosas, tiene que ponerse a pensar cosas nuevas, y resolución de problemas, ¿sí? Y curiosidad. Son algunas de las características que tiene cualquier científico. ¿Sí? Y cuando se estaba formando esta persona, esta científica, también dijo, bueno, la ciencia se hace en cualquier lado del mundo, yo no sé dónde voy a ir a investigar. Con lo cual, va a tener un conocimiento de una segunda lengua que pueda, con la cual pueda comunicarse con cualquier parte del mundo. En este caso, inglés. En 2020 podríamos decir inglés o chino también, ¿no? Para el futuro. Veamos. Esta persona, la científica, ¿qué hace?
planifica su carrera profesional. Es decir, no ve a ver qué es lo que hay en el mercado para ver de qué puede trabajar, que es algo que tenemos que ir pensándolo. Uno planifica su carrera y dice, quiero llegar a tal objetivo. Y eso es una gran característica. Después, lo que vamos a ver es que tiene un primer empleo que muy probablemente sea una pasantía. Por un tiempo, de manera ad honorem, ¿sí? Es decir, que no cobra dinero por ello, pero se va entrenando en el trabajo y después sí, una pasantía o una beca para iniciarse en ese trabajo donde se sigue entrenando. ¿Bien? Esto vamos a ver después en el mercado laboral actual. Bien, ¿y después qué hace esta científica? Primero, cuando ya está formada, busca trabajo a nivel global. No se queda en el barrio, ni la ciudad, ni la provincia, ni el estado, ni el país. Entiende que el mercado laboral de un investigador es global. Busca trabajos en función de su plan de carrera, ¿sí? Porque tiene un objetivo. Interacción a distancia con distintos empleadores. Algunos empleadores le invitarán a su país a dar una charla, tendrá entrevistas en diversas partes del mundo y así va buscando su trabajo. Es decir, ya en la década del 2000 cualquier científico joven recién formado entendía que el mercado laboral era global. La siguiente, por favor. ¿Qué más podemos ver? Cuando estaba trabajando, ¿qué hacía una científica en el 2020? En el 2000. Bien, trabajaba muchas horas, es verdad, muchas horas. Pero ¿saben qué? Elegía sus horarios. Elige sus horarios, trabaja en el momento en que el proyecto lo indica, según sus cálculos. No tiene un de 9 a 17. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo último que dice la diapo acá, que dice su trabajo se evalúa por resultados, no por horario en que está dentro de una institución. Bien, entonces, trabaja muchas horas, pero elige sus horarios. Sus actividades requieren algunas tareas que son manuales y repetitivas. Eso es lo que más odia un científico. ¿Sí? Otro porcentaje es manual no repetitivo. Bueno, lo tiene que hacer porque no hay ninguna máquina que lo pueda hacer. Un 20% o un X% va a ser utilización de su cabeza de manera repetitiva, es decir, controlar cosas, por ejemplo, ¿sí? Y otro porcentaje que es el cognitivo, tareas cognitivas creativas, no rutinarias, ¿sí? Que es lo que más le gusta hacer a un científico. Entonces, ¿de qué se trataba en ese momento? ¿Qué trataban de hacer todos? Todos trataban de automatizar todo lo que más podían. ¿Por qué? Porque lo que trataban de hacer es que todo lo que sea repetitivo, manual, aburrido, que lo haga una máquina. Así yo, dice la científica, así yo me puedo dedicar a pensar. Así puedo avanzar, a resolver problemas. ¿Sí? Bien, en ese momento el trabajo manual repetitivo lo hacían equipos automatizados. Cada vez más automatizados. Bien. ¿Qué más hacía en la década del 2000 esta científica? Fíjense, en su vida, en su día a día, enviaba emails, almacenaba información en servidores remotos, ¿sí? Como en el cloud, ¿sí? Trabajaba en red, intercambiaba información con grupos, tipo chat, en la década del 2000, y antes también. Bien, buscaba información en bases de datos, compraba, miraba videos, escuchaba música, leía, intercambiaba imágenes, videos, todo a través de la web. ¿Sí? Parece como que estuviésemos hablando de ahora cualquier persona, ¿no? Pero en ese momento también se hacía. Y en la década del 90, fines del 90 también se hacía. Pero no todo el mundo en ese momento hacía estas mismas actividades. Bien, otra de las características que tenía esta científica es que estaba dispuesta a viajar. ¿Por qué? Porque el trabajo se hacía en colaboración con otros institutos de otros lados, de otras ciudades, de otros países. Además, todo su saber y toda su experiencia la brindaba a los más jóvenes. Capacitaba a estudiantes, técnicos y becarios. ¿Sí? Y, muy importante, seguro que una vez al año se iba y participaba y hacía algún curso de capacitación. ¿Por qué? Porque el científico sabe que tiene que estar todo el tiempo aprendiendo para poder mantenerse en el mercado laboral, para poder estar a la vanguardia. ¿Sí? Bien, sigamos entonces, por favor. La siguiente. Además, la científica en esa década trabajaba desde su casa, se conectaba y hacía trabajo remoto. ¿Sí? Como ahora lo conocemos, teletrabajo.
Tenía un VPN y se conectaba y trabajaba desde su casa en el momento que quería. Y algo muy importante, planificaba los proyectos en función de su vida familiar. Y también planificaba su vida familiar en función de los proyectos. ¿Sí? De nuevo, falta de esa rigidez de horarios características de los trabajos del siglo pasado. Muy bien. Y otra de las características es que desde el día en que uno entraba al trabajo, ya estaba pensando en el día en que uno se iba a ir. ¿Por qué? Porque tiene un plan de carrera en la cabeza. Entonces, uno lo que quiere cuando es investigador joven o becario, etcétera, es pasar esa etapa, porque tiene un objetivo mucho más allá. ¿Sí? Y lo que hacía antes de cambiar de trabajo es capacitarse en las habilidades que necesita. En todo caso, lo que nos pasaba era que teníamos buenas habilidades de conocimientos duros, pero nos faltaba la parte de habilidades blandas. Entonces, hacías algún curso de oratoria, o de liderazgo de equipos, o de presentaciones efectivas, o de escritura efectiva, porque parte del trabajo del científico es pedir, explicar sus proyectos de investigación para persuadir a alguien y decirle, este es un excelente proyecto de investigación, financiámelo. ¿Sí? O sea que una de las características de un científico en la década del 2000 era tratar de persuadir a alguna persona para que le financie su proyecto de investigación, en un ambiente muy competitivo. ¿Sí? Bien, la siguiente, por favor. Ahora seguramente cuando estuvimos escuchando todo esto que voy diciendo, seguramente algún parecido con el mercado laboral de hoy deben haber encontrado. ¿Habrá algún parecido? Por supuesto. La siguiente, por favor. Volvemos entonces la máquina del tiempo, ahora regresamos al 2020, la siguiente, y veamos las demandas del mercado laboral de hoy. Lo dividí en tres clases: formación básica, puesto de trabajo y adicionales. ¿Sí? Formación básica, una educación sólida en matemática y lengua. Esto se necesita para entrar al mercado laboral. De hecho, los países lo que hacen es capacitaciones para habilidades socioemocionales para entrar al trabajo. ¿Sí? Bien. Tener una experiencia previa, muy probablemente del lado de los aprendices o las pasantías en algunas empresas. Bien, ¿qué más se pide? Habilidades y contenidos técnicos específicos. Tienes que tener un contenido duro, técnico, X, el que te guste, el que te sientas bien, pero hay que tener. ¿Sí? Habilidades digitales, ya lo dijimos, una de las brechas más importantes que tenemos que cerrar es la brecha digital. Las personas tienen que estar alfabetizadas en este momento de manera digital porque cualquier ocupación, en cualquier rama económica, necesita ciertas actividades que implican la interacción con computadoras y tener una cierta habilidad, aunque sea básica, pero tener. Bien, se necesita, como el mercado es global, si uno quiere estar en el mercado laboral, tiene que tener algún idioma internacional, que puede ser el inglés o algún otro. ¿Sí? Y por supuesto, el mercado laboral demanda pensamiento analítico, pensamiento científico en este momento. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de automatización. Y la persona no solo va a dejar de hacer, porque va a haber cada vez menos actividades rutinarias, repetitivas para realizar, porque lo va a hacer algún algoritmo automatizado, sino que la persona tiene que tener el pensamiento analítico para tener de manera abstracta qué es lo que está haciendo, entender qué es lo que está haciendo ese algoritmo automatizado. ¿Sí? Bien, entonces, en puestos de trabajo vemos características, demanda del mercado laboral hoy, trabajo global, sin fronteras, flexibilidad de horarios, muy parecido a lo que pasaba con las científicas hace 20 años. Teletrabajo, la científica trabajaba desde su casa. Disposición para viajar, seguro. Combinar trabajo con procesos automatizados. ¿Sí? Interacción multicultural. Sabemos que hay migraciones, hay gente de distintos lados y también tenemos que colaborar con distintos trabajadores y distintas instituciones de distintos países, con lo cual es muy importante el tener una habilidad para trabajar en conjunto de manera colaborativa con múltiples culturas. Y una cuestión más es que el mercado en este momento va virando, va cambiando hacia un trabajo que se mide por resultados, ¿sí? Y no por horas trabajadas. Como adicionales, pusimos comunicación efectiva, liderazgo, porque siempre uno va a tener
seguramente alguna función de liderazgo con algunos compañeros de trabajo, tiene que tener capacidad para formar recursos humanos y tiene que formarse. ¿Sí? Esto que decíamos, la científica una vez al año hacía un curso de capacitación. La clave en el futuro del trabajo es la formación continua, porque si no, nos quedamos fuera del mercado laboral porque nos quedamos atrás con respecto a las habilidades que están necesitando y demandando el mercado. Algunas adicionales más, creatividad, como aquellos que tienen los que están formados en una formación científica, adaptación, cuando cambia algo tengo que resolverlo. Entonces, otra característica es la resolución de problemas. Sigamos, por favor, la siguiente. Pero esto lo dicen las empresas, no lo digo yo. Fíjense, aquí hice una extracción de las cinco habilidades blandas más pedidas por las empresas en la red LinkedIn en enero de 2020 y las 10 conocimientos o habilidades más duras que están demandando las empresas. ¿Sí? Veamos la siguiente, por favor. De todas estas, que son las características más pedidas en los trabajadores por las empresas en este año, el 60% lo tiene asegurado alguien que tiene una formación científica. Y vamos al revés. Digamos, una persona que quiere ser competitiva en el mercado laboral hoy, debería tener como mínimo tender hacia una formación bastante similar, ¿sí?, en habilidades, bastante similar a las que tiene una formación científica de hace 20 años. ¿Sí? Bien. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vemos es justamente esto, la forma de trabajar, ¿sí? En este momento, en cualquier trabajo, ¿uno qué hace? Trabaja con la computadora, trabaja desde la casa, lo evalúan por resultados, manda emails, usa chat, tiene que comunicarse de manera efectiva, liderar gente, capacitar, formarse. Todo esto que nosotros veíamos, la forma de trabajar de un científico en el 2000, es la forma en que trabajamos la mayoría, por lo menos en las zonas urbanas, en el 2020. Esto lo que nos dice es, si queremos saber cómo van a ser los trabajos del futuro, pongamos un ojo en cómo están trabajando los científicos en este momento y eso nos va a dar una clave. ¿Sí? Así que los invito a que hagan eso en sus respectivos países. Veamos la siguiente, por favor. Veamos una científica hoy. Hace muchas cosas. Todo lo que dijimos antes lo sigue haciendo, pero cada vez más automatizado. Y vamos a poner un par de características que es donde me parece que tendríamos que poner el foco en este momento para entender el futuro del trabajo para los próximos años. ¿Sí? Dependiendo de la ventana de tiempo a la que estemos mirando, podemos hacer foco en distintas cosas. Pero vamos a lo más cercano. Lo más cercano es, en este momento lo que se utiliza es la creatividad y la capacidad de innovar y de mejorar los resultados en cualquier ámbito laboral. ¿Sí? O sea que esa es la mejor característica que tiene alguien que tiene una formación científica. Resuelve problemas, mejora los resultados de la empresa en cualquier ámbito. Otra de las características en este momento de las científicas es incorporar la inteligencia artificial como su mejor aliada. La inteligencia artificial no me va a venir a sacar el puesto de trabajo, porque hay un montón de características que el ser humano tiene y la inteligencia artificial no puede todavía. Entonces, y en base a una encuesta que se hizo vía Twitter, con lo cual no tiene una representatividad, pero sí fue interesante, le preguntaban a los científicos cuánto porcentaje de su trabajo, del tiempo de su trabajo, lo dedican a aprender. Y esa es una característica de los científicos de hoy, que probablemente se necesite en muchos puestos de trabajo dentro de 5, 6, 10 años. El 80% del tiempo el científico está aprendiendo. Aprendiendo para formarse en su carrera, aprendiendo para ver una nueva forma de hacer el trabajo de manera mejorada, aprendiendo a resolver problemas. 80% del tiempo está aprendiendo. La siguiente, por favor. Una científica hoy, y veamos este ejemplo, tiene las oportunidades del mercado laboral global a su disposición. Y si no, miren a la doctora en física, Angela Merkel, primera ministra de Alemania desde hace muchos años, ¿sí? Formación científica.
Seguramente esa formación científica de base le dio ciertas habilidades para poder insertarse en el mercado laboral de manera exitosa. Una persona en este momento debería estar formándose entonces en todas estas habilidades que hemos dicho hasta el momento. Algunas conclusiones para terminar. La siguiente. Bien, conclusiones. Primero, para entender el mercado laboral del futuro, recomendación, analizar la dinámica del trabajo del sector científico hoy, que seguramente la forma de trabajar va a ser un poco mejorada dentro de unos años. Ahora, cuando hablamos de formación científica, no necesariamente necesitamos científicos, sino tomar el ejemplo de cuáles son las habilidades que los hacen exitosos en este momento en el mercado laboral. Capacitar en habilidades científicas desde la infancia. Poder resolver problemas es algo que los chicos saben desde la infancia. Después en la escuela muchas veces terminan dejando de lado esa curiosidad y ese querer hacer y equivocarse, porque muchas veces no se fomenta esto. Sí se recomendaría una educación basada en indagación para que los chicos puedan tener prueba de error y poder entender un problema y la forma en que lo pueden encarar desde múltiples aristas para llegar a una solución. Otra de las cosas que se debería hacer es promover carreras científicas y formación científica en todos los ámbitos. Facilitar el acceso a experiencias en ambientes de trabajo, donde se indague, donde se investigue y se cree, es decir, pasantías. Que los chicos después de la secundaria se vayan a hacer pasantías en las empresas, en algunas áreas donde necesiten crear. Fomentar la curiosidad y la creatividad desde el principio, desde chiquitos. Apoyar a los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendimientos, y esto no dijimos, porque nosotros hablamos hoy solamente de un aspecto del futuro del trabajo y qué podemos aprender del sistema científico-tecnológico. Otra de las cuestiones principales es que si hay creación de empleo, es creación de empleo con características de este tipo, para personas que tienen estas características. Y uno de los sectores que más necesita estas características de los trabajadores es el sector de innovación. Los emprendedores están investigando cosas nuevas para desarrollar. Eso necesita este tipo de perfiles con una formación apuntada a la curiosidad y a tener ciertos riesgos para enfrentar actividades que no necesariamente se sabe cuál va a ser el resultado. Bien, otra de las conclusiones es recomendaciones, robustecer el ecosistema científico y tecnológico por sus condiciones de crear empleo. ¿Por qué? Porque todo nuevo desarrollo tecnológico es mano de obra intensiva. Una vez que la tecnología ya evoluciona y ya está madura, recién ahí pasa a ser automatizable y empieza a hacer perder puestos de trabajo. Pero el inicio, el desarrollo tecnológico, la innovación, es una fuente de empleo muy grande. Vean lo que pasa también en Alemania. Bien, entonces, y para eso necesitamos talentos, con lo cual se recomienda en ciudades, en las regiones, crear las condiciones y la calidad de vida y los servicios necesarios para que los talentos de todo el mundo vengan. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado global y estamos compitiendo con las demás ciudades y regiones del mundo por algo muy escaso que son los talentos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí creo que dimos algún pantallazo sobre qué podemos aprender del sistema científico-tecnológico en un aspecto nada más, que es el aspecto del trabajador. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Y cuál es el paralelismo con las demandas que tienen las personas, ¿sí? Las empresas para las personas, para los trabajadores, en el mercado laboral 2020 y hacia el futuro? ¿Sí? Espero que se haya sido claro. Cualquier cosa, ahora dispuesto a responder las preguntas que haya en la sala. Bueno, muchísimas gracias.